Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en esta nueva emisión de Versiones Públicas. El día de hoy vamos a hablar del contexto internacional, de los desafíos, pues ya prácticamente a la puerta de la esquina, del papel de México ante las Naciones Unidas y también del papel de nuestro queridísimo embajador mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por eso está con nosotros y es un gusto que repitamos el día de hoy con el senador y ahora embajador Héctor Vasconcelos. Ya no eres senador, Ya no ¿verdad? senador, ya dejé de serlo el último día de agosto. Era yo senador con licencia para poder ocupar la representación ante la ONU, pero eso ya concluyó con la legislatura anterior. 9 meses tienes ante las Naciones Unidas. 9 meses en eso, que es realmente un universo, ¿no? Porque hay que ver que no solamente está la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, sino todas las agencias que tiene la ONU en los más diversos campos y que cubren alrededor todo el planeta, realmente, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, la de alimentación, la Organización Internacional del Comercio, etcétera, etcétera. Son 17 organismos mayores. Y luego hay una especie de organismos en el sentido que son más locales, menos universales, pero en conjunto pues es un verdadero universo de cuestiones. Así es. Y recuerdo en la anterior entrevista que tuvimos aquí, tenías una perspectiva muy crítica, muy reformista, es decir, de vanguardia, es decir, la necesidad de muchas reformas en las Naciones Unidas, que vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista. Pero también había una cosa fundamental, querido Héctor, que era si en el camino de estos, ya son más de 60 años de existencia de la ONU, en el camino la ONU no perdió el sentido esencial de su existencia, que era justamente evitar el riesgo de una conflagración nuclear, de una conflagración global, que era, pues a final de cuentas, lo que dio origen después de la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial y el Pacto de los Aliados. En efecto, sí. El primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas se refiere a la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Esa fue la función original y esto tuvo que ver, bueno, no solo con que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y se quería evitar una tercera conflagración de esas dimensiones, sino también con el hecho de que acababa de surgir como una realidad internacional la cuestión de las armas nucleares. Así es. En 45 habían sido utilizadas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Y para evitar que fueran empleadas, se crea, entre otras razones, la ONU. Y hay que decir, con todas las limitaciones o los problemas que uno pueda encontrar en la ONU, se ha evitado una guerra desde 1945, durante 80 años. Entonces, claro, uno puede ser, y yo creo que debemos tener una actitud crítica hacia la ONU en el sentido de que es una institución que requiere ya con urgencia de una transformación, de hacerse acorde a las realidades de principios del siglo XXI, que son completamente distintas de cómo era el mundo en 1945. Pero también hay que señalar que ha sido un factor para que no haya habido en estos 80 años una conflagración de dimensión mundial. Así es. Ahora, pero hay conflagraciones regionales como la que está ocurriendo en Medio Oriente o en Ucrania. No, desde luego. Esos son los dos grandes conflictos
Hoy día, ¿no? Ucrania, el conflicto Ucrania-Rusia y el conflicto, digamos, Hamas, Hezbollah y el gobierno israelí. Así es. Pero hay muchos más. Hay en este momento 16 conflictos armados alrededor del mundo. 16. Sí. Ahora, yo sí quisiera señalar, quizás sea este el momento de decirlo, que hay una gran preocupación dentro de la ONU, en la membresía de los 193 países que constituyen la ONU, en cuanto a la posibilidad inmediata de un enfrentamiento nuclear. ¿Es una preocupación real? Absolutamente, Wow. se discute todos los días, estuvo presente esa preocupación en la inmensa mayoría de los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno que participaron la semana pasada en lo que se llama la Semana de Alto Nivel, que es cuando acuden los jefes de Estado y de Gobierno Así es. a las Naciones Unidas cada año. Y además hubo la Cumbre del Futuro, ¿no? De donde derivaron dos documentos esenciales, uno llamado el Pacto del Futuro, también tratando de hacer que los grandes problemas del presente y los que podemos avisorar en el futuro inmediato, que en ellos la ONU juegue un papel fundamental y en general los organismos multilaterales. Exacto. ¿Verdad? En la ONU se defiende la idea de que como los mayores problemas son de orden global, digamos el calentamiento climático, Así es. El calentamiento Las del migraciones. planeta, las migraciones, exactamente, como son cuestiones que abarcan más de un país, entonces deben de encontrar una solución multilateral. Así es. Bueno, pero quisiera referirme por un momento más a la cuestión de la inminencia de una posible Exacto. guerra nuclear, porque esto, hasta donde yo puedo percibir, no es algo que sea muy discutido en México. No está entre las prioridades ¿verdad? de la discusión. En la conversación diaria. ¿No? Y yo creo que debiera estarlo, porque es un riesgo muy real. E incluso en Estados Unidos no hay una conciencia entre la población en general de el riesgo tan grande que enfrentamos hoy día. Muchos pensamos que probablemente estamos más cerca de una conflagración nuclear de lo que hemos estado justamente desde 1945 y tomando en cuenta aún la crisis de los misiles cubanos en 62, donde estuvimos también Así es. a un paso, ¿verdad? Yo me acuerdo. Desde la crisis de Bahía de Cochinos hasta la fecha, ¿no se había sentido esta inminencia? Esta inminencia. ¿Por sí. qué? Porque tenemos el conflicto en Ucrania, Sí. en el cual no se avisora una solución fácil que deje a las dos partes satisfechas, es decir, a Rusia y a Ucrania. Y los dos tienen armas nucleares. Exactamente. Y cada día se ha ido agudizando el problema. Hoy estamos pendientes de una situación en la que si la OTAN y los países que conforman la OTAN autorizan a Ucrania a usar armas de largo alcance en territorio ruso, ya el presidente Putin anunció que él entonces contestaría a esa acción de la OTAN con armas nucleares. Ya está dicho, ya está anunciado. Wow. Y claro, hay quienes opinan que es una bravata de Rusia, pero muchos no creemos que sea el caso. Creemos que sí hay muchos aspectos de esto, pero yo incluso siento algo que puede ser un sentimiento subjetivo, los paralelos que hay con la situación inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial. Así es. En que, como recordarás, las caída alianzas, de los viejos imperios, así es. las alianzas que existían hacían que si un país entraba en guerra, entraban uno o dos más automáticamente. Exacto. Por las alianzas. Y eso es lo que tenemos de nuevo hoy con los países que constituyen la OTAN y por otro lado Rusia y países como China, Corea del Norte, la India. Así es.
Ahora, si vamos aún más atrás, más al fondo, yo lo que sí percibo es que hay una recomposición del orden internacional. Estamos avanzando o ya vivimos en un mundo multipolar y esto le cuesta mucho trabajo aceptarlo, este reordenamiento internacional, a quienes han tenido la hegemonía internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de Rusia, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Exactamente, de los países que constituyen Alemania. los miembros permanentes del Así Consejo es. de Seguridad. No, Alemania no, no Alemania está no, porque fue era el derrotada. país derrotado. Así es, igual exactamente. que Japón. Japón. Ellos no están, aunque son factores importantísimos de la escena internacional. Pero entonces, resulta que con esos antecedentes, estas alianzas que son tan peligrosas porque hacen que a la hora de un grave conflicto participen un mayor número de Exacto. países de los que están directamente involucrados con un problema dado, como hoy día Ucrania, ¿no? China, por ejemplo, que en Claro. algún momento se pensó que podría jugar un papel disuasor, sobre todo del imperio ruso, es decir, pues sí, porque actúa como imperio, del gobierno ruso. Y yo creo que lo está jugando un Lo está país jugando. hasta cierto punto disuasor. Porque, a ver, es perfectamente previsible que China se convierta en la economía más grande del mundo en pocos años, que su peso internacional Así es. sea inmenso. Y entonces China no desea un enfrentamiento nuclear que haría imposible que China ocupe el lugar hacia el cual está encaminado Exacto. hoy día, ¿no? Y allí hay que insistir ante la población, la opinión pública en general, en las consecuencias de una guerra nuclear. Así Porque a es. diferencia de los años 50 y 60, es decir, los años de la Guerra Fría, hoy día, cuando se habla de la guerra nuclear, es un poco ya una abstracción. La gente no se detiene a pensar en lo que ocurre realmente en una guerra nuclear. Exacto. ¿Cómo? Hay muchos estudios recientes que yo he estado revisando y, por ejemplo, ¿cuánta gente sabe en la opinión pública, y particularmente, por ejemplo, en México, que en una fracción de segundo, del primer segundo del estallido de una bomba nuclear, Sí. se llega a la temperatura del centro del Sol? Wow. O sea, ni siquiera de la superficie solar, Así es. sino la temperatura del centro del Sol. Del núcleo. Del núcleo se obtiene en fracciones del primer segundo del estallido. Así Eso es una cuestión. La otra es, desde luego, la onda expansiva que ocurre dentro de los siguientes minutos, 2 o 3 minutos después de la explosión, Exacto. que destruye absolutamente todo, sobre todo en los 10 kilómetros de la periferia de la Así es, explosión, ¿no? así es. Es decir, hay cosas muy concretas. Está calculado de que 530 millones de personas, 530, hay que pensarlo muy bien, lo que eso representa, La cuarta parte de la población mundial. perecerían en los primeros 72 minutos de ¿Qué? una guerra. Sí, en 1 hora 12 minutos. 72 minutos después de las explosiones habrían perecido alrededor de 530. Ya son mucho más dañinas que aquellas que se tiraron sobre... Sin punto de comparación. Hiroshima y Nagasaki. Son varios miles de veces Wow. más potentes, ¿no? Ahora, claro, dependerá del número de bombas que se utilicen. No es lo mismo una guerra nuclear en la que exploten 20 bombas que en otra en la que exploten 200. Exacto. Pero dependiendo de ese número de bombas que estallen, de eso depende la preservación de la civilización como tal, Sí. o incluso de la especie humana. Así es. Está calculado que con Sería el suficiente... muchísimo más dañino que el meteorito de Chicxulub que acabó con, Bueno, sería una con la cosa- era geológica. Sería una cosa de ese orden, Wow. dependiendo del número de bombas que exploten. Entonces, ante una cuestión, ante un riesgo de ese tamaño, yo creo que la población debe estar muy consciente de que esto es real. Un ejemplo, en los años 50
durante la Guerra Fría, iba yo a decir, la población estaba tan consciente de este riesgo nuclear que incluso en Estados Unidos yo recuerdo que la gente hacía en su jardín, en su backyard, hacía su propio refugio. Exacto. Construían un refugio elemental y guardaban allí alimentos y todas las cosas más necesarias para sobrevivir unos días. Hoy, que yo sepa, nadie está construyendo refugios en sus jardines, porque ya es un poco una abstracción, la guerra nuclear, pero no se ponen a pensar en lo que eso quiere decir en los hechos. Y antes de ir al corte, ¿el frente de Medio Oriente también es una amenaza posible? Por supuesto. Israel tiene. Irán tiene. No oficialmente, pero los cálculos y los expertos consideran que Israel tiene probablemente entre 40 y 400 bombas nucleares. Irán o ya tiene algunas o está a punto de tenerlas. Hablaba yo la semana pasada con un gran especialista en desarme de la ONU, que decía que si no tienen ya algún arma, es cuestión de meses que la tengan. Entonces, y ambos países, Irán e Israel, han jurado que obtendrán la destrucción del otro, ¿no? Entonces, que en realidad sería la destrucción de ambos. Absolutamente. No puede ser que en esta guerra del terror declarativo, claro, se pase por alto esa posibilidad, ¿no? Es decir, si hay una guerra, primero no habría vencedores, pero en el caso de que los hubiera, se quedarían con una tierra baldía, con yerma, una tierra imposibilitada durante quizá 200, 300 años para los cultivos, para producir comida. Habría hambrunas gigantescas alrededor del mundo. Y el fenómeno ya muy conocido y calculado del invierno nuclear. Es decir, las cenizas de las explosiones obstruirían la luz solar. No se sabe si durante meses o durante años. Y eso haría que fuera absolutamente imposible producir comida. Exacto. Para alimentar a los sobrevivientes, que se dice siempre que si hay sobrevivientes de una guerra nuclear, envidiarán a los muertos de la guerra. Wow. Vamos a un corte, querido Héctor. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Como cualquier mente lúcida y crítica, el embajador Héctor Vasconcelos a mí, y creo que a muchos nos ha dejado pensando, en esto que durante 20 años, en los últimos 20 años no se habla, no se dice. La amenaza real de una conflagración nuclear que dejaría a la cuarta parte de la humanidad muerta y a las otras tres cuartas partes envidiando a los muertos. A aquellos que murieron. Se habla mucho del cambio climático, eso sí, es decir, como que el cambio climático es la emergencia y la urgencia de esta generación. Y yo creo que también es un problema gravísimo. Yo hace, no sé, 30, 40 años que me obsesiona el problema del cambio climático. Exacto. Pero las consecuencias finales del calentamiento global, yo creo que se verán en alrededor de 20, 30, 50 años. En cambio, las consecuencias de una conflagración nuclear las podemos ver mañana. Así es. Esta tarde, la semana próxima, porque también se ha calculado que una guerra nuclear podría no durar más de unos 15 minutos. Imaginemos, ¿no? Las magnitudes de asunto, ¿no? Sí, el nivel de daño. Que acabar con la civilización humana, con todo lo que nos ha llevado alrededor de 70,000 años construir. Digo 70,000 años porque es cuando Homo sapiens empezó a emigrar de lo que hoy es Etiopía, del este de África. Hemos construido una cosa fenomenal, ¿verdad? Fenomenal, que es todo lo que nos rodea, pero se puede destruir en 15 minutos. Son las dos caras de esta moneda. La parte oscura es durísima, o sea, la capacidad destructiva de la sociedad contemporánea es enorme. Como nunca en la historia. Como nunca. Por eso yo creo que esta debe ser la preocupación también principal de la humanidad entera.
Y en esta cumbre del futuro que formó parte de esta Asamblea General, ¿qué fue de lo que se habló, Héctor? Es decir, ¿estaban también estos temas? Bueno, desde luego, el riesgo nuclear fue abordado por prácticamente todos. Todos. El calentamiento global por todos. Hay un acuerdo en el discurso de que ambas cuestiones, el calentamiento global y la guerra nuclear, no podemos dejar que ocurran. Así es. Pero por otro lado, yo percibí la semana pasada en la Asamblea General y en la Cumbre del Futuro mucho escepticismo respecto a la manera de resolver estos grandes retos, ¿verdad? Es decir, como hay esta recomposición del poder global, como vivimos ya en un mundo multipolar, pese a que quienes ostentaban la hegemonía del poder en décadas pasadas sean renuentes a aceptar ese hecho, hay una especie de búsqueda, por una parte, yo diría, de liderazgos y de que las instituciones existentes, las instituciones multilaterales, realmente se reorganicen de tal manera que puedan ofrecer soluciones concretas a estos inmensos retos. Así es. Hay una intranquilidad. ¿Hay intranquilidad por la inoperancia de la ONU? Sí, mucha. Aún dentro de la ONU, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Bueno, empezando por el secretario general. Así es, usted iba a decir que su discurso fue brutal. ¿Verdad? En que hay que hacer algo para hacer más efectivo el sistema multilateral. Sí. Y que debemos apoyar el multilateralismo con la mayor convicción posible, pero se requieren cambios porque finalmente yo creo que el asunto se puede definir de la siguiente manera. Una institución concebida para el mundo de 1945 no puede ser la misma que responda a los intereses de la humanidad en 2024. Así es. Sencillamente el mundo ha cambiado como nunca en la historia. Además, el cambio ha sido más rápido en estos 80 años que en cualquier otro momento de la historia. Me refiero al cambio tecnológico, al cambio social. La ONU se funda en un momento en que existían los imperios todavía. Exacto, ¿verdad? exacto. La India pertenecía al imperio británico. Y que había una guerra fría. Y que después hubo una guerra fría, que fue caliente en muchas regiones. Así es. Pero que era una guerra fría contenida por ambos bloques militares. Sí. Ahora ya no hay dos bloques Casi militares. toda África pertenecía a imperios europeos cuando se funda la ONU. Nada de esto es la realidad de hoy. Y en cambio debemos y tenemos que enfrentar realidades como cambios tecnológicos de la naturaleza, de la inteligencia artificial, la computación cuántica, que van a transformar al mundo entero en cuestión de años, en 2 o 3, 5 años, ¿verdad? Entonces tenemos que tener instituciones adecuadas a este nuevo escenario global. ¿Y hubo algún acuerdo en este Sí, se emitió un documento llamado Pacto del Futuro, pero la verdad es que lograr el consenso de 193 países no es nada fácil, como es evidente. Fue un trabajo de 18 meses. 18 meses. 18 meses, muy arduo. Concluyó alrededor de las 6 de la mañana del día en que tenía que ser aprobado por la Asamblea General a las 9 de la mañana. O sea, terminaron las negociaciones 3 horas antes de presentar el documento. Llegando al plazo límite. Sí, porque como sabes, en este tipo de documentos diplomáticos, cada palabra se mide por las implicaciones que puede tener cada sustantivo, cada adjetivo, a veces una coma, un punto, es discutido por mucho tiempo. Así es. Pero como digo, es un documento que yo creo que ¿quién puede no estar de acuerdo con lo que ahí se dice? Sí. Hay el enunciado de principios generales, de objetivos, de ideales, yo creo que prácticamente incuestionables alrededor del mundo, pero muchas naciones hubieran deseado ir
más allá, tanto en la reorganización de la ONU, por ejemplo, en la cuestión de la eliminación del veto, que Exacto. tienen solo 5 países. ¿Eso no se En plantea? el Consejo se planteó, pero no se llegó No se a aceptó. consensos. No se aceptó. Sí. No se aceptó. Sigue existiendo el veto, aunque se dice en este documento que se procederá con la reforma del Consejo de Seguridad, sin decir cuál Puntualmente. reforma, digamos, Exacto. puntualmente en qué consistiría esa reforma, porque allí ya no es fácil encontrar Yo leí consenso. parte de este Pacto del Futuro. Es un documento extenso Sí. de muchísimos temas. Uno de los temas que también involucra mucho a la situación mexicana es el tema de las drogas, del combate a las drogas, de la agenda de combatir las drogas, que me pareció, no sé si así quedó, bastante imbuido o influido por el tono norteamericano, en donde el tema de las drogas es un tema militar, geoestratégico, de intervención, Policíaco. policiaco, y no un tema de salud, y no un tema no es un tema de la decadencia social, de esta destrucción del tejido social. Es decir, que es tan importante Así es. esa ausencia de estructuras familiares sólidas Así es. y de larga duración en la vida de las gentes, ¿no? ¿Eso se discutió? Bueno, se discutió, pero no acabó De la manera amarrarse. que lo estamos diciendo en el documento final. Hubo un factor que creo que es importante tomar en cuenta. Una vez que sale el documento por consenso, Rusia presentó una enmienda, puso a votación una enmienda en la que se hablaba, en la que Rusia señala que desde el punto de vista de ellos, de los rusos, el documento representaba mayormente los intereses de Occidente, que es Exacto. un poco lo que estás diciendo. Exacto. ¿No? Los La visión. enfoques, la visión, los enfoques de Occidente. Pero esa enmienda no fue aprobada por la No Asamblea la aprobaron. General. ¿Y algún otro país, por ejemplo, países africanos o países de esta comunidad conocida como BRICS, tuvo alguna influencia en eso? Claro, ya dentro de la ONU hay diversas agrupaciones, digamos, Sí, de sí, países. sí. Los BRICS es claramente una. Todos los países participaron y, como digo, muy intensamente durante 18 meses en las discusiones. Y como suele suceder en esos casos en que son tantas las partes, ¿no? Así es. Se llega a un mínimo común denominador que resulta, a mi juicio, es mi opinión personal, no hablo a nombre de nadie más, un tanto tibia, ¿no? Un tanto... Así es. Sí, agua tibia. Lo que puede conseguir un consenso, ¿no? Exactamente. Pero sí fue aprobado por consenso. Sí, claro, sí. Y en el caso mexicano, ¿México dónde puso algunos acentos que crees que Bueno, vale la México pena hizo destacar? muchas aportaciones. En los últimos días también hicimos propuestas para darle mayor peso al tema del desarme y al riesgo nuclear. Pero México votó en consenso por la aprobación del pacto. Del pacto. Del pacto del futuro, sí. ¿El tema migratorio hubo alguna agenda específica o derechos humanos? Por supuesto que Sí. participamos en la discusión introduciendo diversos elementos. Es que ahí a veces las participaciones se miden en términos de una línea de 3 o 4 palabras. Así es. Pero que suelen ser conceptos importantes, ¿no? Así es. Sí. No es que un país proponga, digamos, un capítulo entero o un párrafo o 2 párrafos enteros. A veces son aportaciones poco numerosas, pero de substancia. Pero, por ejemplo, en el tema sustanciales. migratorio, digamos, no es la visión trompiana. Es decir, No, de no, que no, hay para que nada. poner No. límites y muros. No, todo lo contrario. Se habla mucho de los derechos humanos de los migrantes, cualquiera que sea su condición legal, de los migrantes, ¿verdad? Se habla mucho
de que es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia. Bueno, como ya decíamos Así hace es. rato, el Homo sapiens empezó emigrando del este de África hace 70.000 años. Exactamente. Y no ha habido época en la historia en que no existan migraciones. Así es. El objetivo es manejarlas de una manera ordenada, controlada y siempre con la observancia de los derechos humanos, porque los migrantes no son objetos, no migran Exacto. cajas de productos, son seres humanos. Esto es lo que jamás se puede soslayar, ¿no? Así es. ¿Y tú sientes que este pacto del futuro va a tener o abre una hoja de ruta para la transformación de las instituciones internacionales? Mira, hay muchos documentos que ha emitido la ONU en las últimas décadas, los objetivos Sí. de la Agenda 2020-2030, que ya estamos muy cerca de 2030 y estamos atrasados en el logro de esos objetivos. Ha habido diversas, digamos, cada 4 o 5 años la ONU emite un documento ambicioso, hecho para conducir, digamos, las acciones internacionales. Pero muchas veces esos pactos, esos acuerdos, esos consensos se ven superados por la realidad. factores, por Así la es. realidad. Surge una guerra que es la contradicción misma de lo que está en los pactos de la ONU. No se ha podido resolver otro de los problemas que a mí me parecen esenciales, que es la desigualdad Es económica. y social. económica, tanto dentro de los países como entre los países. Así ¿verdad? es. Toda la cuestión en la que yo procuro hacer mucho énfasis, lo hice en el Senado y ahora en la ONU, de que mientras un puñado de personas o familias que constituyen el 1% de la población mundial manejan por lo menos la mitad de la riqueza. 1% si es maneja que el no el 50%. si es que no el 64% de la riqueza mundial, pues tienes a billones de personas en la pobreza, a cientos de millones en pobreza extrema, Así es. a gente viviendo con unos $50 o $2 al día. Así es. Eso que es otra cosa que pensamos que es imposible, insostenible, pero no se ha podido resolver. Ahí México presentó en la ONU, cuando asistió el presidente López Obrador al Consejo de Seguridad, una propuesta muy interesante, muy importante, para que las grandes empresas y bancos y familias que tienen esas fortunas colosales, que llegan a ser de cientos de Así miles es. de millones de dólares, hicieran una aportación anual de un porcentaje de sus ganancias anuales a un fondo para que el dinero de ese fondo sea redistribuido Y que lo administre la ONU, así y es. administrado por la ONU para las poblaciones más pobres del Así planeta. Y no ha prosperado. Allí aducen el hecho de que se presentó primero la pandemia, que paralizó un tanto la acción de las Naciones Unidas. Así es. Y luego que la guerra en Ucrania también ha llevado la atención. Ha concentrado el ha esfuerzo. concentrado Así la es. atención en ese conflicto, ¿no? Pero yo creo que México debe seguir pugnando porque ese proyecto Así del es. presidente López Es Obrador, vigente. absolutamente, nadie lo ha descartado. Simplemente no se le ha llevado hasta sus últimas consecuencias. ¿verdad? Así es. Pero yo creo que es algo, bueno, nosotros trabajamos todos los días en tratar de darle... impulsar. De impulsarlo, exactamente. Vamos a un corte, Héctor. No nos dejen. Seguimos aquí en Versiones Públicas. Retornamos a Versiones Públicas. Justo nos quedamos en el anterior bloque con este documento que presentó López Obrador en el Consejo de Seguridad, que era un exhorto a crear un fondo global para combatir esta espantosa desigualdad. Hay que recordarlo, 1% de la población
con el 65% de las riquezas del mundo. Es decir, es algo que no existía ni siquiera cuando se fundó la ONU. En las últimas décadas, para no ir más lejos, durante la pandemia, el crecimiento de las mayores fortunas del mundo fue descomunal. Así es. Y también tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Porque ha habido personas, individuos, estoy pensando en Bill Gates, en Elon Musk, que inventaron cosas que se volvieron esenciales para la vida cotidiana alrededor del mundo. Y pues claro, eso genera fortunas gigantescas, pero a mi modo de ver, deben existir mecanismos para que exista un reparto, una distribución de la riqueza como tal. Ahorita tenemos todo este tema de los bitcoins y las nuevas monedas, en donde ya de entrada pues hay una concentración enorme de riqueza. ¿Tú crees, Héctor, que entonces el lema por el bien de todos, primero los pobres, se puede trasladar a nivel internacional? Mira, no había oído a nadie mencionar eso, pero yo creo que absolutamente es fantástico trasladar esto, que es la base sobre la cual hemos tratado de construir un México mejor en estos 6 años. Así es. Ojalá se volviera una premisa mundial, porque ese es el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Percibes en el ámbito de las Naciones Unidas que hay un entendimiento de lo que ha sucedido en México durante estos últimos 6 años? Depende. En algunos países miembros de la ONU sí creo que han entendido muy bien lo que ocurre acá, pero no en otros. Y en los medios, particularmente diría yo, en determinados medios anglosajones, yo encuentro una profunda incomprensión de hostilidad, de lo que estamos tratando de hacer en este país. Exactamente. ¿No? De todo lo que ha representado este esfuerzo por la transformación de México, que ha sido un esfuerzo muy radical, aunque siempre pacífico, ¿no? Ese es otro de sus características muy particulares, que es una verdadera revolución, pero pacífica. Tú eres miembro también del partido gobernante, de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. No solamente eres miembro, eres fundador. ¿Sí? Así es, sí, tengo ese orgullo. Y este orgullo de ser fundador de Morena, ¿qué reflexiones te deja justo ahora que acaba de pasar hace unos días este Congreso Nacional? ¿Sí? Fue fantástico. Yo asistí al Congreso. Por un lado... Eres integrante del grupo de los eméritos. Exactamente, soy consejero emérito. Consejero emérito. Que es otra manera muy bondadosa de decir el Consejo de Ancianos. Pero no todos están ancianos, ni ancianas, ¿ah? Bueno, nada más. El consejo del ya mérito no, es el consejo emérito. ¿Ya ves? Bueno, yo no dije eso. Tú dijiste algo peor. Bueno. Están... militantes de la izquierda de muchos años atrás. Elena Poniatowska. Está Elena, está Bartra. Luego, ¿no? Bartra, en fin. Pero me preguntabas sobre el Congreso. ¿Cómo sentiste ese Por Congreso? un lado, a mí me emocionó ver el mismo entusiasmo, el mismo vigor, la misma convicción que yo he sentido en los mítines de Morena, en las reuniones del partido, en los congresos, cuando Andrés Manuel López Obrador asistía a ellos. Este fue el primer congreso, hasta donde yo recuerdo, no, el segundo al que él ya no asiste físicamente. Sin embargo, el entusiasmo. Dejó el discurso que leyó Arturo Durazo, de Alfonso Durazo. Bueno, ahí nos mandó un mensaje que nos conmovió muchísimo a todos, porque fue una especie de carta de despedida al partido, ¿no? Y luego, nuestra ya presidenta electa, iba yo a decir nuestra candidata, es que fue obviamente nuestra candidata en Morena, pronunció un extraordinario discurso de una intensidad, de un valor para enfrentar las deformaciones de visión
que se han hecho alrededor de nuestro movimiento, Sí. de lo que estamos tratando de lograr. Fue un discurso verdaderamente extraordinario, quizá el mejor que le he escuchado hasta la fecha. A Claudia. A Claudia. El decálogo. Sí, el que dio en el Congreso de Morena, de una intensidad, y esto suscitó un entusiasmo. Había una atmósfera no solo festiva, sino de gran entusiasmo por lo que viene, ¿no? Así es. De gran fe en ella, en Claudia Sheinbaum, Así es. y en que el próximo sexenio va a lograr consolidar mucho de lo que ya sentamos las bases. Así es. Fue una experiencia formidable. Ahora, hay otro aspecto, que es el aspecto ya puramente organizativo. A pesar de que Morena ha tenido las victorias colosales que ha tenido Sí. en 2018 y ahora en 2024, el partido como tal, yo sí creo que ha adolecido de problemas de organización, de problemas en tierra, de las estructuras, de ¿No la crees que es manera un problema? de comunicarse las diferentes entidades del partido. ¿Cómo? ¿No crees un problema? Ahorita, perdón que te Sí, interrumpiera. no. Porque yo lo he estado pensando. ¿No crees que es el problema del crecimiento? Es decir, es Sí, claro. una estructura Claro. que realmente pues era una estructura muy pequeña, Sí. pero que ahora gobierna 24 Imagínate nada más, entidades. El Es la mayoría en el Congreso, es la fuerza mayoritaria en la gran mayoría de los congresos estatales, Claro. está gobernando la capital de la República y además repitió en la presidencia. Es Ocupa decir, el Poder Ejecutivo. está gobernando. Esto es un fenómeno realmente que yo apenas lo puedo creer, porque yo estuve literalmente desde el día 1 Así a es. través de las distintas etapas, lo que fue el gobierno legítimo, luego el movimiento Así es. y luego la fundación del partido, que es apenas del 2014. 10 años. O sea, Un partido en 10 10 años ha hecho lo que ningún se- otro partido. Y se convierte en el partido mayor y más importante de México y de América Latina, probablemente. Exacto. Muchos dicen ya de América Latina. Bueno, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo en ese discurso que no había un movimiento y Sí. un partido político en el mundo Sí. similar. No, con esa es eficacia. un fenómeno extraordinario. Pero sin embargo, yo creo que tiene también muchos retos y hay muchas cosas por mejorar, sobre todo desde el punto de vista organizativo, de que sea un partido siempre deliberativo, donde se expresen todos los distintos sectores que conforman el partido. En fin, creo que hay mucho trabajo por hacer y me da muchísimo gusto que hoy en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional hayan quedado personas como Luisa María Leal de probada convicción, de probada lealtad al concepto, a la idea, a los propósitos de Morena. De hecho, es un relevo generacional, porque está, Es un relevo está Luisa María Alcalde, está Andy, que además tú lo propusiste, si no me equivoco. Lo propuse yo hace mucho tiempo, que vengo pensando años que Andy debería estar, y ahora ya está, en el partido, porque muy poca gente, quizá nadie, conozca este partido como Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? Él, a mí me consta cómo ha recorrido el país entero formando comités en cada una de las etapas de formación del movimiento y del partido. Allí estaba Andrés Manuel López. Me gusta ya llamarle, ya no decirle Andy, que suena como niño, si ¿no? fuera un chamaco, ¿no? Sí, sí, ya sí. no es un hombre joven, todavía muy joven, pero bueno, es un hombre hecho y derecho y con una enorme experiencia política. Cuidado, él ha visto la política, ha nacido en el seno de ella. Así es, así es. Y de este movimiento, pues lo conoce desde lo que precede al día 1. Pero efectivamente, o sea, Y no tiene López nada que Beltrán. ver con nepotismo. Hay que dejar perfectamente claro, ninguno de los hijos del presidente ocupó puesto alguno, tuvo participación alguna política durante el sexenio en que su padre fue presidente. Andy y todo el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María, todos entran en funciones ahora. Así es.
Bueno, de hecho entraron en primero de funciones octubre, desde el primero. el día del Congreso, creo, formalmente. Pero es al final, 8 días antes, Así es. 10 días antes de que haya un nuevo gobierno en México. Esta nueva secretaria general, que también es mujer, Sí. Rangel, Carolina Rangel, si no me equivoco, de Michoacán, que también tiene una experiencia local, ¿no? Claro. No, yo soy muy optimista. Yo creo que el partido va a tener una etapa brillante, acorde con la realidad de la importancia política que tiene, ¿no? ¿Sientes que hay un desplazamiento generacional o que hay una coexistencia generacional? Porque también eso es importante. Es decir, hay cuadros como tú, como muchos otros, con una gran experiencia en la militancia o en el pensamiento o en las actividades a las que se han especializado. Porque también podría haber una cierta, y lo planteo como pregunta, pero también como hipótesis, una cierta especie de arrogancia juvenil, ¿no? De decir, es el relevo generacional, ahora vienen los jóvenes. ¿Tú Bueno, sientes? yo no he notado esa arrogancia, al contrario. Ah, qué bueno. Yo creo que han sido muy generosos las generaciones nuevas en Morena con nosotros, los eméritos, los del primer día. Ya nos hubieran podido mandar al diablo hace mucho tiempo, y al contrario, siempre toman en cuenta, nos escuchan, toman en cuenta nuestras opiniones. Yo les agradezco en lo personal mucho que todavía pues escuchen nuestras voces, ¿no? Exactamente. Además, a mí me parece algo fascinante porque creo que te escuché algún día decir que tú nunca habías militado antes en un Nunca, partido. no, es mi primera experiencia partidista, pero creo que no escogí malo, ¿sí? No solo no escogiste mal, sino que tú hayas decidido militar ya en la madurez en un partido y con un liderazgo. Eso habla de una convicción muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. No, la verdad yo no tenía necesidad de haberme involucrado, sobre todo al grado en que lo he hecho, si no fuera porque realmente creo en el proyecto, creo en las personas que lo han encabezado. Bueno, es evidente que yo creí desde la primera vez que lo oí hablar en público y ver el contacto que tenía con el pueblo mexicano, creí en Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y bueno, en Claudia Sheinbaum, pues hemos sido compañeros de 1000 tareas y luchas durante 18 años. Tengo absoluta fe en su capacidad y en su lealtad al proyecto. Es que ella es parte del proyecto. Exacto. No es alguien que se sumó. Estuvo desde el día 1 también participando en cada etapa con la mayor convicción. Ella es el movimiento también, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué esperas de la parte internacional de Morena para cerrar, digamos, esta reflexión? Porque ahorita que estás tú como representante de México ante las Naciones Unidas, parecería que la deliberación de Morena no tiene mucho que ver con lo internacional. No, ahí sí me gustaría a mí ver una mayor participación de Morena como partido en el campo de los partidos progresistas del mundo, ¿verdad? Y viceversa, que haya una actitud muy abierta hacia lo que hacen también otros movimientos y otros partidos progresistas alrededor del mundo, que haya mayor conexión, ¿no? Así es. Porque yo creo que sí hemos hecho Morena con poca atención a lo que pasa afuera, y ahí también hay un campo muy rico por explorar. Exacto. ¿verdad? Como que toda la energía de Morena estuvo en la construcción interna. Así es. Y lo logramos, y fue muy difícil. Así como es. tú lo sabes, no fue cualquier cosa formar esto. Pero es tiempo de también abrirnos más a lo que ocurre en el resto del mundo. Y una última reflexión, pero me encantaría tu opinión, porque fue planteado también en el discurso de Claudia Sheinbaum y en el discurso de Andrés Manuel López Obrador que leyó el gobernador Durazo. Entre los riesgos del exceso de pragmatismo y los riesgos del exceso de sectarismo, ¿dónde está el punto medio? Uy, pues es que debemos tener un punto medio. Sectarismo es una palabra
terrible, ¿no? Así es. No debemos nunca, ni como partido ni como individuos, ser sectarios. El sectarismo implica una cerrazón ante el otro, ante todo lo Así es. distinto, ¿no? Y el exceso de pragmatismo diluye cualquier cosa, diluye Sí. cualquier movimiento, cualquier partido, Cualquier principio, cualquier valor. cualquier gobierno. No, yo soy partidario de que siempre sepamos incorporar a Morena aquellas personas que realmente concuerdan con nuestra visión de México y del mundo. Así es. No nada más a cualquier persona, ¿no? Así es. Que por intereses evidentes personales quiera sumarse una vez que hemos ganado tantas elecciones, ¿verdad? Exactamente. No. Por eso, los que picaron piedra desde el principio son ahora los dirigentes. Bueno. Eso es también claro. impresionante, porque también, tanto fíjate, alcalde aunque sean como gente muy López Beltrán. joven, aunque sean muy jóvenes, pero estuvieron desde el primer día. Ya Exacto. lo he dicho de Andrés Manuel López Beltrán, pero también lo he dicho siempre de Luisa María, cuya hermana, cuya mamá, toda su familia ha estado involucrada en nuestro movimiento, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Versiones Públicas. Nos vemos.